God zegen, broeders en zusters. Ik was vergeten om die dienst, die Bijbelstudie op te nemen. Tenminste, het begin van het. En ik wil het begin even voor u opnemen, zodat u kan zien wat we hebben al gemist. Het was niet veel. Oké. So, maak je Bijbel open naar Johannes hoofdstuk 4, vers 20 tot en met 24. Afgelopen zondag na de kerk namen mijn vrouw en ik, onze kleinzoon Ray, mee naar Pinksterkerk in Hoofddorp. Zij behoren tot een organisatie die hetzelfde geloof hebben als ons. Ik zag de kerk dat dichtbij zijn huis is, waar mijn kleinzoon naartoe kan gaan als hij niet met ons mee naar kampen kan. In juni zal mijn vrouw en ik op vakantie zijn en mijn kleinzoon heeft een plaats nodig waar hij kan wel naar de kerk gaan. En ook als hij misschien op dagen waar hij mag niet naar kampen of zo. Zo heeft wel een andere kerk waar hij kan wel bezoeken. Het is een kerk die veel lijkt op onze kerk. Met mensen uit verschillende achtergronden en verschillende talen. De twee talen die in de kerk gesproken worden zijn Engels en Nederlands. En er wordt ook in Spaans gezongen ook. Wat mij het meest opviel in een kerkdienst was de manier waarop zij aanbaden. Het was heel makkelijk. Er was daar een vrijheid in hun aanbidding die ik ook graag in onze kerk wil zien. Daarom heb ik besloten vanavond over dit onderwerp te spreken. Mijn hoop is dat wij als kerk kunnen leren God te aanbidden in geest en in waarheid. Ik wil deze studie beginnen met het beantwoorden van deze vraag. Sorry. Ik was vergeten om record on te zetten. Praise God. El hermano se le olvidó hoy poner a grabar el culto, gloria a Dios. Amen. Amen. Let me begin met de vraag weer. Waarom moeten wij God aanbidden in geest en in waarheid? Entonces repetimos la pregunta, ¿por qué debemos de adorar a Dios en espíritu? Jezus beantwoordde die vraag voor ons toen hij zei dat God een geest is. Y Jesús mismo respondió la pregunta cuando dijo, Dios es espíritu. Zie, de reden dat onze aanbidding anders moet zijn, Entonces, por eso la razón por la cual nuestra adoración debe ser diferente, is omdat degene wie wij aanbidden een geest is. es porque aquel a quien adoramos a nosotros es espíritu, amén. En de versen die wij zojuist hebben gelezen, Y estos versos que acabamos de leer, spreekt Jezus met een Samaritaanse vrouw. aquí está hablando el Señor Jesús con una mujer samaritana. Nou, heel eenvoudig gezegd, Lo dijo de una manera muy sencilla, zij praten over waar zij naar de kerk gaan. porque estamos hablando por qué es que vamos a la iglesia, amén. Zie, de vrouw zegt, ik aanbid God hier. Y la mujer, por ejemplo, dijo al Señor, yo adoro al Señor aquí. En u zegt dat uw God in Jeruzalem moet aanbidden. Pero vosotros decís que Dios se le debe adorar en Jerusalén. Nou, Jezus maakt duidelijk dat het niet uitmaakt waar u aanbidt.
Pero el Señor le dejó muy claro a esta mujer que no importa en verdad el lugar en donde adores, Want diegene die wordt aanbeden is een geest. porque aquel a quien se está adorando es espíritu. See, God is niet beperkt tot een plek. O sea, Dios no está limitado por lugares. Amén. God is overal en kan overal aangebeden worden omdat hij een geest is. Porque Dios siendo omnipresente, Él puede ser adorado en cualquier parte porque de hecho Él es espíritu. Amen. Amén. Nou, Jezus wijst op het probleem dat de meeste mensen hebben. Entonces el Señor Jesús muestra que el problema que la mayoría de las personas tienen Als het om aanbidding gaat. cuando se trata de adorar, Nou, in vers 22 zegt Jezus dat u aanbidt wat u niet kent. porque en el verso 22 Él le dice que vosotros adoráis lo que no sabéis. Dat is het probleem dat de meeste mensen hebben als het gaat om het aanbidden van God. Y es precisamente el problema que tienen muchas personas hoy día cuando se trata de adorar a Dios. They kennen niet degene die zij aanbidden. Porque no sabe, no conocen a aquel a quien están adorando. Amén. Zie, als u God kende, Hermano, porque si tú conoces, zou u weten hoe hij verlangt om aangebeden te worden. porque si tú conocieses a Dios bien, tú sabrías que él anhela el ser adorado, Dat exaltado. is de eerste stap naar ware aanbidding. Y ese es el primer paso a la verdadera adoración, adorar en verdad. Amen. De eerste stap naar ware aanbidding is het kennen van diegene die wordt aangebeden. El primer paso para adorar en verdad es conocer a aquel a que nosotros adoramos. Amén. Amen. Dus u moet God kennen. Entonces tienes que conocer a Dios para adorarlo. Amén. Hermano, este punto es muy importante. Tienes que conocer a Dios para adorarlo. Amén. ¿Y qué es lo que quiere decir el hermano aquí? Nou, God kennen betekent niet alleen weten dat er God is. Que conocer a Dios no significa que tú dices, ah, sí, yo creo que hay un Dios. Amen. Er zijn veel mensen die weten dat er een God is. Porque hay muchas personas que saben de hecho que hay un Dios. Maar they hebben nooit de tijd genomen om hem te leren kennen. Pero nunca se han tomado el tiempo de conocerlo. Amén. Zie, de enige manier waarop u God ooit zal kennen, Hermano, y la única manera de la que usted algún día podrá conocer bien a Dios is door zijn woord te studeren. por medio de estudiar su palabra. Amen. Praise God. U moet zijn woord studeren. Entonces debes de estudiar su palabra. Amén. Amen. Praise God. Hallelujah. Hoe kunt u zeggen dat u God kent ¿Cómo tú podrías decir que, yo conozco a Dios? als u nooit hebt gelezen wat zijn woord over hem zegt? Pero ¿cómo dirías esto si, por ejemplo, tú nunca has visto qué es lo que dice su palabra? Amén. Amen. Het zal hetzelfde zijn wanneer ik Colombia zou proberen te omschrijven, Sería lo mismo como que nuestro hermano Dani quisiese describir Colombia. zonder dat ik ooit over Colombia heb gelezen. Si por ejemplo, él nunca ha leído nada sobre Colombia. Zie, de enige manier waarop u God ooit zult kennen, Hermano, la única manera, le digo, que usted algún día conocerá a Dios is door zijn woord te lezen. Praise God. por medio de leer su palabra. Amén. Dat is wat het betekent om God in waarheid te aanbidden. Y esto es lo que significa adorar a Dios en verdad. Amén. Zie, wanneer wij weten wat de Bijbel over God zegt, Porque, hermano, cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice sobre Dios, kunnen wij aanbidden op de manier die God wil dat wij hem aanbidden. entonces allí cuando nosotros podremos adorarlo de la manera que Dios quiere que nosotros le adoremos. Zie, dat is wat het betekent om God in waarheid te aanbidden. Y eso es lo que significa que adoremos a nuestro Dios en verdad. Amén. Amen. Wat ik vandaag in de kerken zie gebeuren is niet goed. Hermano, les digo que lo que yo veo hoy en las iglesias, hoy día, no es algo bueno. You know, veel
van de zangdiensten die in de vol evangelie en Pinksterkerken worden gedaan, Porque la mayoría de la parte de las alabanzas que hoy en día se están realizando en las iglesias pentecostales, is uit de wereld gehaald om het vlees te bevredigen. estamos viendo cosas que digamos que están como trayendo del mundo a la iglesia para poder entretener nuestras carnes. Zie, ik ben misschien ouderwets, Quizás usted diga, no, el hermano es anticuado, maar ik geloof niet dat de kerk eruit moet zien als een rockconcert. pero yo no creo que una iglesia se deba de ver como, como si fuera un concierto de rock, Donker en met knippende, gekleurde lichten. que la pongamos oscura y con luces que reflejan. Amen. Zie, de reden dat zij dat doen, Pero la razón por la que ellos hacen esto hoy día, en this is what they zeggen, is om een sfeer van aanbidding te y creëren. eso es de acuerdo a lo que dicen que es para crear una atmósfera de adoración, Een sfeer van aanbidding. una atmósfera de adoración, amén. Amen. Zo wordt een sfeer van aanbidding niet creëerd. Bueno, pero les digo que esa no es la manera de hacer una atmósfera de adoración. Zie, God woont niet in de sfeer van gekleurde lichten. Porque Dios no vive en medio de una atmósfera de luces de colores. Zie, de Bijbel zegt in Psalms 22 en 3 La Biblia dice en Salmo 22:3 that God woont, God woont in de loofprezen of sfeer van zijn volk. dice que Dios mora, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, amén. Dat is what God aantrekt. Y eso es lo que atrae a Dios, hermanos. Niet de chique lampen of het aanbreken van lichten. Y no es esas lámparas llenas de colores, amén. God voelt zich aangetrokken tot de manier waarop wij Hem aanbidden. Pero Dios sí se siente atraído por la manera como nosotros le adoramos, amén. Amen. Hij wordt aangetrokken tot de manier waarop wij Hem aanbidden. Él sí se siente atraído por la manera como nosotros le adoramos, amén. Nou, ik wil u graag een voorbeeld uit de Bijbel laten zien. Hermano, yo quiero hoy darles un ejemplo bíblico, amén. Amen. Het is Y lo encontramos en Segunda de Crónicas 5 del 11 al 14, amén. Hermano, yo quisiera que ustedes prestaran mucha atención, amén. Lo que ocurrió aquí en esta historia cuando esas personas allí adoraron a Dios. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y miren lo que ocurrió allí después.
Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podrían, y no podía, 14, toch? Ok, ah, ok. Ok, el hermano nos quería aclarar que esa nube que descendía era la presencia de Dios mismo, amén. Gloria a Dios, amén. Dice el 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Was luide aanbidding. Yo quiero que ustedes vean que lo que llamó la atención de Dios fue esa alabanza que lo hacían cantando duro, amén. Cuando alzaban la voz, pero no solamente eso, Zij waren ook één, of in eenheid met elkaar toen zij aanbaden. sino que dice que eran una unidad, dice, todos cantaban a una, amén. It was luid, maar they were één, in eenheid met elkaar. O sea, era muy sonoro, pero también había unidad, amén. Laten wij naar vers 13 kijken weer. Miremoslo en el versículo 13, porque está escrito, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban, todos a una, dice la Biblia. ¿Qué tal ensayarlo? Que debiésemos de ensayarlo nosotros también para que lo hagamos así unánimes. No solamente va a tener una potencia sonora, pero que va a sonar muy bien, sino que vamos a estar todos unánimes, amén, porque en la unidad hay poder, amén, hay fuerza. Hermano, una de las cosas importantes que nosotros necesitamos durante nuestra alabanza Die het zingen begeleiden. es esa unidad de aquellos que dirigen las alabanzas, que la irradian, amén. Amen. De mensen die de zangdienst begeleiden, Por- moet eenheid onder elkaar hebben. Porque los mismos que dirigen las alabanzas, ellos deben de tener esa unidad allí entre ellos, amén. Omdat als de zangleiders zijn niet in eenheid met elkaar, Porque si los que dirigen las alabanzas no están cantando todos a una, kan de kerk niet in eenheid zijn. Amen. la misma iglesia tampoco va a estar también unánime, amén. Met andere woorden, de kerk moet in eenheid zijn wanneer wij God aanbidden. En otras palabras, la iglesia entera debe estar unánime cuando estemos adorando a Dios, amén. Amen. 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 Praise God. Amen. See, that is what ik zag in de kerk in Hoofddorp. Y eso es lo que el hermano se refería de lo que vio allá en esa iglesia en Hofdorp. Ik zag een eenheid in hun zangdienst. Él pudo ver esa unidad durante su alabanza, amén. De leiders van de zangdienst leidden de kerk in samenzang. Y los que dirigían la alabanza, ellos mismos dirigían el pueblo en unidad, amén. Maar de gehele kerk was in eenheid aan het zingen. Y por eso la iglesia entera estaban cantando todos unánimes, amén. En dit creëerde een krachtige sfeer van aanbidding. Y esto creaba una poderosa atmósfera de adoración, amén. Nou, weet je wat ook belangrijk is wanneer wij aanbidden?
¿Y sabe también qué es importante cuando nosotros adoramos? Ik geloof dat aanbidding luid is. Yo creo que la alabanza, la adoración debe ser sonora. Amen. Aanbidding is luid. La alabanza debe ser sonora, amén. De Bijbel zegt in dezelfde vers 13, Porque la misma Biblia nos dice en el mismo versículo 13, des- dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, esto nos muestra que la voz de ellos era tan sonora como los mismos instrumentos musicales. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la adoración debe ser sonora, hermano, porque eso es un reflejo de nuestra propia fe. Amén. amen. Aanbidding is luid. La adoración es ruidosa porque es un reflejo de nuestra propia fe. Amén. El hermano le gusta todo tipo de deportes. Nou, als tiener ging ik naar alle basketbal- en voetbalwedstrijden van mijn school. Cuando él era joven, él iba a todos los partidos de fútbol y de básquetbol, ya, básquetbol, Ja, ja, de, en de su, voetbal. de su colegio. Amén. Ya. Amen. Ik was helemaal gek op sport. Al hermano le encantaba el deporte. Amén. En ik bemoedigde mijn team aan. Y él se encargaba de animar a su propio equipo. Oh, we were luid, praise God. ¿Perdón? We were luid, praise Wij God. waren leuk. Wij waren luid. We waren leuk. Luid, Luid. luid, luid, La- luid. nosotros, luid. él está diciendo, nosotros hacíamos mucho ruido. Net als wat je ziet op tv, praise God. Igual como usted lo ve en la televisión, amén. Mensen aan het schreeuwen en juichen voor hun team. Ustedes ven personas allí que están gritando y alzando la voz por su equipo. Zo, ik begrijp hoe het is om vol te zijn over waarin u gelooft. Yo entiendo lo que significa ser lleno también en tu fe, amén. Amen. Mijn geloof was in een team en niet in God. Porque en ese momento mi fe era en mi equipo y no en Dios. Ik geloofde in mijn team. El hermano creía mucho la fe la tenía puesta en su equipo. En daarom was ik luid, praise God. Por eso era que él hacía tanto ruido, amén. Amen. Als tiener bemoedigde ik mijn team aan omdat ik in hun geloofde. Entonces él como joven, él animaba ruidosamente a sus compañeros de equipo porque creía en ellos. Maar nu moedig ik een nieuwe team aan. Pero ahora el hermano está animando un nuevo equipo. En de aanvoerder van het team is Jezus Christus, Y praise el God. capitán de este nuevo equipo es Jesucristo, gloria a Dios. Ik geef hem de eer en glorie voor de geweldige dingen die hij doet. Y le doy a él la gloria y la honra por todas las cosas maravillosas que él hace. En niet alleen voor de dingen die hij doet, maar de geweldige dingen die hij heeft gedaan, No praise solo por God. las cosas maravillosas que él hace, pero todas las cosas maravillosas que él ha dicho, que él ha hecho. Gloria a Dios. Amen. Hij verdient onze lof. Amen. Porque él merece toda nuestra alabanza. Amén. Hij verdient al onze lof. Él merece toda nuestra alabanza. Amén. Zie, de Bijbel zegt dat wij luid moeten zijn. Entonces, hermano, la Biblia sí nos dice que nosotros debemos de ser ruidositos. Amén. La Biblia dice en Salmo 47:1. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Hermano, hermano, aquí está hablando de una expresión física de nuestra fe. Aplaudir con nuestras manos, amén. Y dice que aclame a Dios con voz de júbilo.
En otra traducción dice, clama a Dios con una voz de victoria, amén. Era lo que yo hacía preciso cuando yo era joven. Yo sabía cómo era hacer ruido con una voz de victoria, amén. Pero ahora lo hago pero para Dios, gloria a Dios. Miremos lo que dice Salmo 134, versículo 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. La Biblia también entonces nos muestra que nosotros debemos alzar nuestras manos en muestra de adoración a nuestro Dios. But what they do is Babel's. Entonces debes de entender, hermano, que todo lo que nosotros hacemos es algo bíblico. It's Babel's om your handen up te heffen en God te aanbidden. Sí que es Amen. bíblico de alzar vuestras manos para adorar a nuestro Dios. Oh, praise God, praise God. Amen. Psalms 95 en vers 6. Salmo 95, verso 95, verso 6. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermano, nosotros no tenemos problema de arrodillarnos y adorar a al Señor, amén. Amen. Ik wil alleen dat wij net zo enthousiast waren over die andere dingen. Pero yo solamente quiero que nosotros seamos tan entusiastas también con otras cosas. Die andere dingen die wij hier hebben gelezen over. Otras cosas sobre las que hemos leído aquí también. Het opheffen van onze handen. Como el levantar nuestras manos, Het klappen van onze handen. el aplaudir con nuestras manos fuerte, Het juichen tot de Heer, praise God. el clamar con júbilo a nuestro Dios, amén. Dat is net zo bijbels als het knielen voor de Heer. Y todo esto es tan bíblico como arrodillarse y adorar allí a nuestro Dios. Maar zie, ik heb geen probleem met knielen. Yo no tengo ningún problema con el arrodillarme. Amen. Kniel al je wil, praise God. Zoveel knielen als je wil. Zoveel als je wil. Te puedes arrodillar todo lo que tú quieras. Maar het is moeilijk om lui te worden als je op je knieën zit. Pero le digo que es un poco difícil de clamar fuerte cuando tú estás arrodillado. Nou, ik wil duidelijk zijn, ik zeg niet dat je niet vanaf je knieën kunt aanbidden. Yo no estoy diciendo que no puedas adorar arrodillado, amén. Maar ik heb gemerkt dat wanneer de meeste mensen proberen te aanbidden vanaf hun knieën, Pero yo sí he notado que la mayoría de las personas cuando intentan adorar arrodillados, hebben zij moeite om te aanbidden omdat zij in een gesloten positie zitten. allí hay como más dificultad de exaltar, de adorar, porque están como en una posición un poco contenida, ¿ves? Het is heel een goede positie in te zijn wanneer je bent aan het bidden. Esta es una mejor posición, por ejemplo, para cuando tú estás orando. Maar het is heel moeilijk te aanbidden wanneer je bent op je knieën. Pero ya es más complicado cuando tú intentas adorar estando de rodillas, amén. Nou, als je vanuit je knielende positie gaat aanbidden, Pero hermano, si con todo esto, si vas a adorar arrodillado, dan mag ik dan een suggestie doen. le quiero hacer una sugestión, amén. Leun niet naar voren. ¿No se quiere? Leun ya. niet naar voren, Ya, ya. No te inclines mucho hacia adelante, amén. maar hef je handen op naar de hemel in lofprijs. Más bien intenta levantar tus manos hacia el cielo y adora al Señor, amén. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. En loof de Heer. Y adora al Señor, amén. Amen. Nou, het laatste punt dat ik vanavond wil behandelen is: Último punto que el hermano quiere tratar esta noche es aanbid God in de geest. adora a Dios en espíritu, amén. Adora a Dios en el espíritu.
ja, bang zijn om God in de geest te aanbidden. Yo me sorprendo de cuántas personas hoy día tienen temor de adorar a Dios en espíritu. Zie, wanneer wij God in de geest aanbidden, Porque si nosotros adoramos a Dios en espíritu, laten wij de geest, de hele geest door ons heen stromen. allí permitimos que el Espíritu Santo corra, fluya dentro de nosotros, amén. Amen. Het stroomt door ons heen. Que fluya dentro de nosotros, amén. Paulus schreef in 1 Corinthiërs hoofdstuk 14. Miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. En hij was aan het schrijven aan de kerk in Korinthe. Y esto es una descripción a la iglesia de Corintios, amén. En hij legt het gebruik van tongen in de kerk uit. Y él pone cuidado sobre el uso de los labios de las personas allí en la iglesia, amén. Amen. Hij legt uit het spreken in tongen in de kerk uit. Él estaba poniendo mucho cuidado a cómo las personas hablaban en lenguas en la iglesia. Blijkbaar waren zij zo vol van de geest Parecía que estaban tan llenos del Espíritu Santo dat het uit de hand liep. que se les salía de las manos, amén. Paulus schrijft hun en legt het juiste gebruik van tongen uit. Y entonces Pablo allí escribió y describió la manera correcta de hablar en lenguas, de usarlo. Zie, als je dat hoofdstuk leest, Si tú puedes leer todo el capítulo, hij zegt niet dat zij niet in tongen mogen spreken. no es que el apóstol esté diciendo que no pueden hablar en lenguas. Luister naar wat hij zegt in Mire lo que él dice allí cerrando este capítulo 14, amén. Hablamos primera de Corintios 14, 39. Termina así. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. Que procurad profetizar, amén. Pero que no impidáis el hablar en lenguas, amén. Entonces, la Biblia es muy clara de que alguien le prohíba a otra persona de que de pronto hable en lenguas, amén. Ik heb heel veel mensen op de internet horen zeggen dat je mag niet in tongen spreken. Porque yo he oído personas que les dicen, tú no puedes ponerte a hablar en lenguas. En hij probeert te zeggen dat in 1 Corinthiërs hoofdstuk 14, that is what that zegt. Y yo intento decirles hoy que eso es precisamente lo que dice el apóstol que se puede hacer en la iglesia. En they spreekt nooit over vers 39. Y, ¿perdón? En hij spreekt nooit over dit vers in vers 39. Y nunca digo sobre esto del versículo 39, amén. En verhindert Que dice, no impidáis el hablar en lenguas. Entonces la Biblia nos enseña aquí que está totalmente erróneo el prohibir a alguien o impedirle a alguien que hable en lenguas, amén. Amen. Je mag in de kerk in tongen spreken. Porque tú en la iglesia puedes hablar lenguas lo que quieras. Ik wil u vooral aanmoedigen om dat te doen als u God aanbidt. De hecho, te animo a que lo hagas cuando tú estás adorando a Dios, amén. Nou, Paulus schreef en legt het zo uit. Es que Pablo describe su letra, la carta de esta manera. Laten wij eerst 1 Corinthians 14 en vers 15 lezen. Sigamos en 1 Corintios 14, pero vamos al versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén.
Entonces, si tú oras en el Espíritu, bid dan met het verstand. también ora con entendimiento. Wanneer u aanbidt en zingt in de geest, Y cuando cantes, alabes en espíritu, aanbid dan ook met het verstand. también hazlo con tu entendimiento. Wanneer ik bid en ik begin te bid in tongen, Cuando yo oro y de pronto empiezo a orar en lenguas, ik kan wel begrijpen wat God is bezig over te bidden. Amen. yo quiero entender lo que Dios me está poniendo a mí a pedir durante la oración. Amén. En wanneer ik aanbid God in de geest, Y cuando adoro a Dios Ik- en el espíritu, ik weet wat de geest is aan het aanbidden. yo sé lo que el espíritu en ese momento también está adorando. Amén. Amen, praise God. Zie, wij moeten leren om te aanbidden in de kerk. Así debemos de aprender nosotros a adorar en la iglesia. Amén. Ik denk niet dat de hemel zo stil zal zijn zoals wij hier beneden op aarde zijn. No sé en qué- Ik denk niet dat de hemel zo stil zal zijn Yo no creo que el cielo se vaya a paralizar, zoals wij hier beneden op aarde zijn. así como nosotros aquí, digamos, estamos como paralizados aquí en la tierra. Amén. Ik bedoel, kijk naar de beschrijving die Johannes gaf Yo lo que quiero decir es que miren bien la descripción que Juan hizo van de mensen die in de hemel aan het aanbidden waren in het boek van Openbaring. de cómo habían seres allá en el cielo adorando en el libro de Apocalipsis. Amen. Er is mensen aan het aanbidden in de hemel. Allá hay seres adorando en el cielo. Amén. Kijk naar Openbaring hoofdstuk 7. Mire Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Amén, dice así el 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo quiero intentar hoy dejarte esto en tu cabecita, que dice que había una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y en el 10 dice que clamaban a gran voz. Dice el 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos como dice, clamaban a gran voz. Una voz sonora, amén. ¿Usted se puede imaginar esto, hermano? Gloria a Dios. Era una multitud de personas que nadie podía contar. Roepende met een luide stem tot God. Todos ellos estaban clamando a gran voz a Dios, amén. Het is onvoorstelbaar. Eso es algo inimaginable, hermanos. Als wij daar maar een beetje van dat hier op aarde kunnen doen. Si nosotros pudiésemos estar de esa misma manera ocupados aquí en la tierra. Amen. Ik geloof dat wanneer wij God in geest en in waarheid aanbidden, Yo sí creo, hermano, que cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y verdad, grote dingen zullen gebeuren. de que allí ocurren grandes cosas, hermanos. Amén. Wanneer wij God beginnen te aanbidden, Cuando nosotros empezamos a adorar a Dios op de manier dat God wil dat wij hem aanbidden. de esa manera que Dios quiere que nosotros le adoremos. Ik geloof dat grote dingen gaan gebeuren in onze gemeente. Y yo creo que muchas cosas van a ocurrir en nuestras iglesias. Laten wij bidden dat wij deze zondag allemaal zal beginnen met het aanbidden van God zoals hij verdient.
Vamos a orar para que nosotros el próximo domingo podamos adorar a Dios de esa manera que Él merece. Amén. Weet je waarom? ¿Y saben por qué, hermanos? Want de Vader zoekt Zoekt zulken om Amen. hem te aanbidden. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Ben jij degene dat God zoekt om hem te aanbidden? ¿Eres tú ese que Dios está buscando para que le adore? God verdient onze glory. Amen. Hermano, Dios merece nuestra gloria. Als ik begin te denken aan al de dingen dat God heeft voor mij gedaan in mijn leven, Si yo empiezo a pensar todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, ik ben zo dankbaar. hermanos, les digo, estoy tan agradecido. Hoe kan ik God niet aanbidden? Entonces, ¿cómo no podría adorar a un Dios así? Hij is waardig van al onze aanbidding. Digno de toda nuestra alabanza. Amén. Amen, 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 amen. Amen. God is good. Dios God es is bueno, good. hermanos. Amén. Amen. Dat is waarom wij God aanbidden. Y esa es la razón por la cual nosotros adoramos a nuestro Dios. Amén. Amen.